comenzar sin decirle a todos quienes están acá presentes que quien ha debido estar aquí hoy, sentado frente a ustedes, hablándoles, es Leopoldo López, el presidente de nuestro partido Voluntad Popular. Leopoldo no puede estar aquí, está preso en una prisión militar, es un preso de conciencia, es un preso político y hoy ha recibido trato cruel, inhumano, en sus condiciones de detención. A mí no me ha sido fácil también llegar acá. La segunda orden de detención luego de la de Leopoldo de este año fue contra mí. Tuve que soportar 3 ataques a nuestra sede, de nuestro partido, una cosa sin precedentes, de manera violenta, sin orden de arresto, sin orden de allanamiento, para tratar de capturarme, con un despliegue militar no visto nunca en la historia reciente venezolana. Luego de estar 108 días escondidos y de una decisión política de nuestra organización, decidí salir de Venezuela. Y les digo más, y aquí le hablo del punto de vista humano, porque al final del día quienes somos políticos, si no tenemos esa sensibilidad humana, pues no podemos estar en esto. Ha sido la decisión más difícil de mi vida, haber salido de Venezuela y no entender que en pleno siglo XXI yo haya tenido que dejar mi país simplemente por la manera de cómo pienso políticamente. Y eso a nosotros, como hermanos latinoamericanos, nos tiene que llamar a la reflexión del estado de la democracia en la región y sobre todo la unión que nosotros tenemos que tener en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en Venezuela. Así que parte de la decisión de salir es por esto, porque hoy les puedo hablar a ustedes, como le he venido hablando a muchas personas, sobre lo que nos ha tocado vivir como venezolanos. Tuve la oportunidad la semana pasada de estar en Florencia, en el Club de Madrid, en su asamblea, donde acuden, como ustedes saben, varios mandatarios de todo el mundo. Tuve la oportunidad de estar con el presidente de esta organización, Papandreou, quien por cierto estaba muy al tanto de lo que ocurre en Venezuela. En esos debates uno ve, por supuesto, a todos estos expresidentes hablar un poco de lo que estamos mencionando acá, de la nueva generación, de lo que viene, del estado de la democracia. Uno de esos expresidentes en esos debates dijo que uno de los grandes errores que se ha cometido es creer que cuando ya se tiene la democracia o cuando ya llegó la democracia, ya el trabajo está hecho y ya no hay nada que hacer, que ya está todo listo, y que eso ha sido un gran error, que precisamente, como muy bien lo han mencionado, la democracia tiene que ir fortaleciéndose cada día por los retos que nos plantea la propia sociedad. Pero que es un error callarse cuando vemos dificultades en algunos países donde el deterioro democrático es evidente. Y particularmente en Latinoamérica, donde él lo expresaba, decía, no nos podemos callar más, que fue un error. Al final del día, las democracias, ¿qué son? Lo que nosotros queramos que sean, porque al final del día la democracia la construyen los hombres, los líderes, las sociedades. Va a depender de lo que es, de lo que cada uno de nosotros creamos que podemos llevar hacia adelante como sociedad. Mucho se ha hablado aquí del crecimiento económico y alguien decía en esa reunión, sí, es verdad, se puede tener crecimiento económico sin democracia, pero nosotros le agregamos, pero no puede haber dignidad ni respeto a los derechos humanos sin democracia. No la puede haber. Y por eso, cuando se planteaba el reto de la democracia, y aquí se tocaba, veo que hay el debate de lo formal o lo informal o el contenido, y el título nos invita al fortalecimiento de la democracia, y yo hago acá la primera reflexión. Podemos fortalecer la democracia cuando hay un deterioro o un retroceso en la democracia. ¿Qué tenemos que fortalecer? Y aquí quiero entrar particularmente, con el respeto de todos, muy brevemente al caso venezolano. Se ha debatido mucho, y yo quiero aquí ser lo más transparente y soltar lo que llevo acá adentro.
No me sentiría bien si no lo hago con ustedes. No se sentiría sinceridad si no le hablo de la manera que les quiero hablar en este momento. En el caso venezolano se ha debatido mucho frente a qué estamos. Yo he escuchado, sobre todo los politólogos más recientes, Levitsky, Wade, lanzar una tesis que denominan el autoritarismo competitivo, y así identifican varios gobiernos en el mundo. Y dice que son sistemas que permiten pues, la coexistencia de una oposición, pero que tienen como idea permanecer en el poder, restringen libertades, libertad de expresión, etc. Y frente a eso encuadran a Venezuela. Ahora, yo quisiera ser con ustedes mucho más claro. Nosotros estamos, a nuestro modo de ver, con respeto de todos, frente a un sistema de una democracia, de una dictadura del siglo XXI. Lo que yo he denominado, antes teníamos las dictaduras clásicas en blanco y negro, hoy tenemos las dictaduras del siglo XXI a color. ¿Son iguales a las del pasado? No, no pueden ser. Han mutado. Si antes se cerraba un medio de comunicación claramente, abiertamente, bueno, hemos aprendido allí con el régimen venezolano y vemos cómo se compran ahora los medios de comunicación. O no sé si ustedes están familiarizados con lo que nosotros denominamos las cadenas presidenciales, donde el presidente puede estar horas hablando sin limitación. A nuestro modo de ver, eso es un cierre a los medios de comunicación, donde se les impide a nosotros, a los venezolanos, buscar información o expresarla de algún modo. Así que más bien nosotros creemos que estamos frente a ese tipo de dictaduras a colores y que tienen que actuar de la manera que han venido actuando por varios elementos, por el avance de la democracia en el mundo, por el avance del respeto a los derechos humanos en el mundo, porque hoy las personas pueden movilizarse mucho más fácil que antes, por la tecnología que les permite estar informados y porque les permite también comunicarse y saber de otras cosas. Entonces les tienen que actuar dentro de ese marco y por eso es que han mutado. Por eso es que han mutado. Ahora bien, no estén de acuerdo con mi opinión, les respeto, pero lo que sí estoy convencido que quienes estamos en esta mesa tenemos que tener claridad en el respeto de los derechos humanos y cuando existe una violación de los derechos humanos. Y cuando nosotros evaluamos los últimos 9 meses de Venezuela, en febrero, cuando comenzaron las protestas, no solo terminamos con más de 3.000 detenciones, 2.000 casos hoy abiertos de venezolanos jóvenes que han sido detenidos y están en libertad condicional, pero ustedes saben qué libertad condicional tienen. No pueden hablar de sus casos, no pueden participar en política, no pueden escribir en Twitter. Esos casos hay que mencionarlos. Cuando vemos 150 casos de tortura, no han sido investigados ninguno, 43 fallecidos, solo 4 investigaciones hay, todavía no se sabe qué ocurrió. Donde hay dirigentes políticos, como les mencioné el caso de Leopoldo López, que por cierto acabamos de obtener una resolución de la ONU donde abiertamente dicen que ha habido una detención arbitraria, que no hay ninguna conexión entre los eventos de violencia que ocurrieron y Leopoldo López, que es un preso de conciencia de sus ideas, donde hay claramente una persecución política y que ordena su liberación, que por cierto fue respaldada por este Club de Madrid, por los expresidentes del mundo, ese respaldo a Leopoldo López y a la liberación de los presos políticos en Venezuela. Entonces, cuando vemos estos casos de violaciones de los derechos humanos, de torturas, de compañeros, y les quiero aquí expresar también de mi partido porque tengo que hablarlo, yo creo que no hay en la historia reciente venezolana un partido que ha sido atacado de la manera que ha sido atacado Voluntad Popular. 5 personas detenidas, presas, 2 órdenes de detención, la cual se incluye la mía. 200 casos de amenazas, amedrentamiento de altos funcionarios del gobierno contra nuestros dirigentes políticos en Venezuela. Y pende una decisión para ilegalizar nuestra organización política. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Así que yo creo que con los derechos humanos no se puede dudar. Hay que ser firme, porque cualquiera de ustedes puede estar allí. Y yo le pido a Dios que eso no ocurra. Y siempre levantaremos nuestra voz en Latinoamérica para estos llamados de defensa, respeto a los derechos humanos. Indudablemente,
que el tema de Venezuela lo vamos a resolver los venezolanos. Pero la comunidad internacional y sobre todo organizaciones como esta no puede estar ajena a lo que está pasando, y mucho menos los partidos de la región, de un acompañamiento a esta lucha que estamos dando nosotros en Venezuela y que requiere el compromiso de todos nosotros por los principios democráticos y en los derechos humanos. Nosotros estamos de acuerdo con la paz, pero no a cualquier precio, y mucho menos si ese precio que hay que pagar es el de la libertad. Y creo que eso estamos impregnados en Latinoamérica. Finalmente, estos temas de democracia formal no son cualquier cosa. Si nosotros tomamos en cuenta la Carta Interamericana Democrática de esta organización, ahí nos dan los elementos esenciales de una democracia. Que, repito, no podemos dar por sentados: separación de poderes, el respeto a los derechos humanos, la alternancia en el poder, la libertad de expresión, el ejercicio del poder respetando el Estado de Derecho. Hoy yo les debo afirmar que eso no existe en nuestro país, que está profundamente golpeado. Pero al propio tiempo dejo este mensaje final. Como venezolano, como latinoamericano, soy optimista en nuestro pueblo. Los venezolanos compartimos valores de resolver nuestro conflicto en paz, electoralmente. Los venezolanos no tenemos diferencias religiosas ni raciales. Los venezolanos compartimos nuestra cultura, nuestro credo. Compartimos muchas cosas. Y cuando revisamos nuestra historia política, pues nos deja con mayor firmeza la claridad del sueño de libertad que tiene Venezuela. En estos momentos difíciles, cada uno de nosotros, particularmente nosotros lo hacemos, buscamos qué tuvieron en mente nuestros libertadores cuando nació nuestra nación. Cuando nosotros la vemos en nuestra acta de independencia, vemos que se hizo para rescatar la dignidad de un pueblo que quiere vivir en libertad. Y eso lo tenemos todavía impregnado en nuestra sangre. Y sobre todo, y así se lee en nuestra acta de independencia, queda allí marcado el sueño eterno de vivir y morir libre. Y yo creo que ese tiene que ser el sueño de todo latinoamericano. Muchísimas gracias por esta oportunidad.